A continuación vamos a aprender a utilizar fórmulas y funciones en Excel. Esta es la parte introductoria, la parte teórica que nos va a permitir tener una idea más clara de cómo es que se utilizan las fórmulas, cuáles son las partes que las componen y vamos a ir viendo con algunos ejercicios paso a paso cómo se debe ir armando una fórmula con sus distintas partes. Aprendamos sobre esto. Inicialmente tenemos que saber la diferencia entre una fórmula y una función, porque por lo general estos son conceptos que comúnmente se utilizan, pero que sirven para diferentes aspectos dentro de una hoja de cálculo. Por ejemplo, las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculo o procesamiento de valores. Esta expresión nosotros la podemos realizar, la podemos crear de cero. Por ejemplo, en la matemática, una expresión o fórmula muy sencilla podría ser 2 más 2. A esta fórmula nosotros le podemos agregar otros elementos que conforme nosotros vamos aprendiendo más y haciendo cálculos más amplios, por ejemplo, podemos ya empezar a multiplicar, dividir, restar, o por qué no también sacar cálculos más complejos como promedios, porcentajes, ¿verdad? Entonces la fórmula la adaptamos de acuerdo a nuestras necesidades. Es algo que nosotros creamos en base a lo que necesitamos como respuesta. En el caso de las funciones, en Excel son procedimientos. Estos ya están incorporados en una hoja de cálculo, fueron diseñados para un propósito específico. No los podemos cambiar. A diferencia de las fórmulas, estas funciones tenemos que aprenderlas de memoria. En Excel existen más de 400 funciones. Es un hecho de que no vamos a lograr aprenderlas todas, ¿verdad? De un momento a otro. Esto es algo que requiere de tiempo, de práctica, porque cada función tiene argumentos específicos y cada una puede ser diferente de las demás. Entonces es importante que con la práctica vayamos viendo cuál es la función que me corresponde, cuál es la función que me es más útil de acuerdo al ejercicio que queremos elaborar. Entonces, como vemos acá, es diferente el decir una fórmula a decir una función, pero también son complementarias una de la otra. Por ejemplo, las fórmulas pueden contener funciones. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta teoría, las partes de la fórmula. En una fórmula podemos tener al menos 4 partes. Las funciones, que son cualquiera de las 400, ¿verdad? Que antes les mencionaba. Tenemos las referencias, que en este aspecto de la referencia nos estamos llamando la atención a las celdas. La celda donde se encuentra escrita la información. En este caso, las referencias pueden contemplarse directamente dentro de nuestra fórmula, ya sea que las escribamos de forma manual o las presionemos con el clip. La otra parte son los operadores. Más adelante vamos a ver los tipos de operadores que tenemos, que son los que nos permiten hacer una operación en una fórmula. Y las constantes, que pueden ser cualquier número natural, tanto positivo como negativo, que agreguemos directamente en nuestras fórmulas. Es importante señalar que en estas 4 partes, las constantes es lo más sencillo, porque es simplemente escribir un número dentro de la fórmula y este va a ser tomado en cuenta a la hora de hacer la operación. Se le llama constante porque es un valor que no se calcula. Es un valor que ya está definido en nuestra fórmula. Y si nosotros copiamos, pegamos esa fórmula en cualquier otra parte de nuestro libro, esa constante siempre va a estar ahí, no va a cambiar, porque es un número escrito directamente en la fórmula. Veamos ahora parte por parte estas 3 que hacen falta. Las constantes ya las sabemos, ¿verdad? Cualquier número natural. Hablemos un poco sobre los operadores. Para eso vamos a utilizar esta abreviatura que es PEMDAS. PEMDAS nos referimos a los tipos de operadores aritméticos, como lo son los paréntesis, el exponente, que sería el acento circunflejo, el de multiplicación, que es el asterisco, división, la pleca o barra oblicua, el de suma, que sería la cruz o demás, que acá la tenemos como adición, y el de resta o sustracción, que sería el guión en medio. Al utilizar alguno de estos operadores o símbolos, podemos ejecutar una fórmula en Excel. Pero veamos un poco más sobre esto. Ya hablamos de los operadores aritméticos que son los más básicos dentro de las matemáticas, para sumar, restar, multiplicar, dividir o cuando combinamos algunos números para generar resultados. Pero también tenemos otros, como por ejemplo los operadores de comparación. En este caso es cuando comparamos dos valores.
Pueden ser que comparamos referencia o pueden directamente compararse a constantes. El resultado de estos operadores siempre nos va a dar un valor verdadero o un valor falso dentro de nuestra celda. Tenemos tres tipos de operadores de comparación: el igual, el mayor y el menor que. Podemos utilizar dos de ellos combinados, siempre el igual, el mayor o el igual y el menor. Para efectos de la práctica, ya en lo que es nuestra hoja de cálculo, siempre tiene que ir de primero el mayor o el menor y luego el igual dentro de nuestra fórmula. Si lo hacemos al revés, nos puede generar un error en Excel. Es la manera en que funciona. Otro tipo de operador que tenemos es el de concatenación de texto. En este caso utilizamos la I comercial, que la encontramos en nuestro teclado en el número 7 del teclado alfanumérico, presionando Shift y luego el 7. Esta I comercial se utiliza para unir una cadena de texto. Por ejemplo, si yo tengo en la columna A cierta información y otra en la columna B, pero me piden que yo unifique esas dos celdas o esas dos columnas, y en la columna C puedo poner toda la información junta. Entonces utilizo la I comercial para unir un texto del otro. Esta palabra de concatenar o concatenación es un lenguaje técnico propiamente de Excel que nos indica la unión de varias cadenas de texto. El otro operador es el de referencia. Tenemos los dos puntos, las comas y los puntos y coma. En este caso, estos operadores nos van a servir para combinar rangos de celdas y así poder hacer cálculos más amplios dentro de nuestra fórmula. Los dos puntos se pueden leer como hasta. Por ejemplo, cuando yo quiero combinar o seleccionar un rango de celdas desde A2 hasta A10, por ejemplo. Entonces el dos puntos interviene ahí. En el caso de la coma y el punto y coma varía de acuerdo a la versión de Excel que tengan instalada en su computadora. Sirve para separar los argumentos dentro de una función. Así que hay que ver en nuestra computadora cuál de los dos es el que funciona para eso. El mismo Excel nos indica en una miniatura si es coma o punto y coma el que vamos a utilizar. Los operadores, aquí tenemos un resumen de cómo funcionan, para qué sirven y algún pequeño ejemplo de cómo intervienen dentro de una fórmula. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a realizar una fórmula en Excel, siempre tenemos que empezarla con el símbolo igual. El igual va a hacer que Excel entienda que lo que queremos ejecutar es una fórmula, no simplemente poner una expresión. Si no ponemos el igual y empezamos a escribir nuestra fórmula, entonces no va a hacer ningún tipo de cálculo, sino que nos va a quedar reflejada en nuestra celda el texto escrito, ¿verdad? Como si fuera algún argumento más dentro de nuestra celda. El igual hace la diferencia. Los operadores tienen un orden de prioridad. Ese orden de prioridad se respeta dentro de Excel. Poniendo un ejemplo, si yo quisiera en una sola fórmula ejecutar todito los operadores que conozco, entonces en este orden de arriba hacia abajo se van a ejecutar, tal como sucede en las matemáticas. Por ejemplo, si yo quisiera poner 2 más 2 por 2, sabemos de que la regla matemática me dice de que primero se hace la multiplicación y después la suma. Pero si yo quiero cambiar esa prioridad de operadores, yo podría poner, por ejemplo, los paréntesis. Entonces el paréntesis dentro de la suma ya me dice que primero se tiene que ejecutar la suma y luego la multiplicación. Entonces esta prioridad es importante conocerla para que a la hora que hagamos fórmulas sepamos dónde ubicar la prioridad o dónde quitarla si la tuviera. Pasemos al siguiente punto, las referencias. En el caso de la referencia, esta es la que identifica una celda o un rango de celda dentro de nuestra hoja de cálculo. En pocas palabras, le va a indicar a Excel dónde va a buscar los valores o los datos que deseamos utilizar en nuestra fórmula. Tenemos varios tipos de referencia y también pueden ser útiles dentro de la misma hoja de cálculo, en otra hoja dentro del mismo libro o incluso traer referencias de libros externos que se denominan vínculos. La información que esté escrita en ese libro va a servir para hacer la fórmula en el nuevo libro que estoy realizando. Así de que para hacer referencia es importante tener claro dónde tengo la información que voy a utilizar. Aquí les pongo algunos ejemplos de referencias que podemos utilizar. Por ejemplo, cuando decimos la referencia A10, nos referimos a la información que esté escrita dentro de esa celda. Si yo cambio la información escrita ahí, entonces el resultado por ende me va a cambiar porque la referencia está unida, unificada a la información ahí escrita.
Pues tengo referencias más amplias como por ejemplo de A10 a A20. Significa que todos los números, todos los datos escritos en esas celdas, desde A10, A11, A12, A13 hasta llegar a A20, se van a tomar en cuenta para hacer esa fórmula. Y así sucesivamente, esta llama la atención, por ejemplo, del 5, 2.5. Significa que se toma en cuenta todas las celdas de toda la fila 5. O en el caso de las columnas, lo mismo, de H hasta H. Significa que se toman en cuenta todas las celdas de toda la columna H. Y así sucesivamente podemos crear referencias. Este pequeño ejemplo que les muestro por acá es una función que te saca el promedio de la hoja marketing desde B1 hasta B10. Significa que fue realizada en una hoja diferente a la que se está haciendo la fórmula. Se toma en cuenta una hoja que se llama marketing porque se le pueden cambiar los nombres a las hojas. Entonces, como vemos, las referencias son muy importantes porque yo puedo personalizar un formato de tal manera que si yo le cambio los datos, entonces automáticamente las fórmulas también me cambian porque están acopladas al tipo de referencia que estoy utilizando. Pero veamos ahora los tipos de referencias. Tenemos al menos tres: las relativas, las absolutas y las mixtas. Las referencias relativas son las más comunes porque son las primeras que se realizan cuando estamos realizando una fórmula. En pocas palabras o en un lenguaje muy sencillo, las referencias relativas son aquellas que cambian, son referencias que se mueven, son referencias que no están bloqueadas. Veamos este ejemplo. Yo aquí tengo referencias de A1 y de A2. Si yo copio lo que está escrito acá, como referencia, claro, y lo traslado a la siguiente columna, estas me van a cambiar de posición. Lo que antes era A1 va a pasar a estar en A2. Y lo que antes era A2 va a pasar a estar escrito en A3. Porque yo copié y pegué, entonces automáticamente Excel me cambió en base al movimiento que hice de mis celdas. Si yo copié y pegué dos celdas hacia abajo, entonces las referencias cambian dos veces hacia abajo el número que esté escrito. En el caso de la referencia absoluta es todo lo contrario. Se encuentran bloqueadas, no cambian, no se mueven cuando yo copio y pego mi información. Fácilmente identificamos una referencia absoluta porque se encuentra un símbolo de dólar antes del nombre de la columna y otro símbolo de dólar antes del nombre de la fila. Este símbolo lo podemos poner ya sea de forma manual al escribirlo dentro de la fórmula o bien podemos presionar la función 4 de nuestro teclado para que ella se ponga automáticamente. Lo que esté escrito en A1 yo lo puedo copiar y pegar en cualquier parte de mi hoja de cálculo y siempre va a seguir tomando en cuenta el contenido de A1, no va a cambiar. En el caso de las referencias mixtas es una combinación de las dos anteriores. Yo puedo solamente bloquear o la columna o la fila, solo poniendo el símbolo de dólar antes del nombre de la columna o antes del nombre de la fila, una de las dos. O bien presionando F4 dos o tres veces para que ella sola vaya cambiando de acuerdo a la información que quiero bloquear. Entonces, como vemos en este ejemplo, el contenido de A1 sigue siendo A1 si yo lo cambio hacia abajo, una fila, por ejemplo, porque el número que tengo bloqueado es el de las filas. Pero si yo me muevo hacia la derecha, la columna me va a cambiar, va a pasar a ser B en vez de A porque no tengo bloqueada la columna, solamente las filas. Así de que de esta manera también podemos utilizar nuestras referencias en el caso de las mixtas, ¿verdad? Con algunos ejemplos, algunos ejercicios ya prácticos más adelante, vamos a ver cómo se utilizan directamente estas referencias. Ahora, para hablar un poco sobre las funciones, tendríamos que hacer una pequeña investigación de las funciones más comunes, las que queremos utilizar. Las funciones, como leíamos antes, ¿verdad? Son ya procedimientos que Excel tiene guardados, ya formulados. Entonces nos resta aprendernos. Para eso podemos irnos empapando poco a poco de las funciones más comunes, de acuerdo, perdón, a nuestro rubro de trabajo podría ser. Pero, por ejemplo, aquí tengo una que es la función suma, que sirve para sumar el contenido de varias referencias en una sola operación. Y este es el modelo a seguir. Igual suma de la referencia A1 hasta la B10. Significa que se va a sumar todo lo que esté escrito dentro de esas celdas. En la próxima sesión vamos a ver cómo se utilizan cada una de estas partes de la fórmula y vamos a continuar con las funciones también para ir viendo paso a paso, una por una, cómo se deben de aplicar los argumentos de las funciones en ejercicios reales.